3 lustros. Lustros, me informé, son periodos de 5 años. 5 años, claro. Entonces, Napoleón Bonaparte, genio, unos dicen que es un genio indiscutible del arte militar y estadista capaz de construir un imperio bajo patrones franceses. Bonaparte fue para sus admiradores el hombre providencial que fijó las grandes conquistas de la Revolución Francesa, que se dio 1789 hasta 1799, dotando a su país de unas estructuras de poder sólidas y estables con las que ponía fin al caos político precedente. Sus enemigos, por el contrario, vieron en él la encarnación del espíritu del mal, Chateaubriand, un déspota sanguinario que traicionó la revolución y sacrificó la libertad de los franceses a su ambición desmedida de poder, organizado un sistema político autocrático. Entonces tenemos esos dos puntos de vista. Vamos a entrar a su carta natal y vamos a ver qué dice la astrología de esta figura. Se tiene que reflejar en la carta. Lo que estamos diciendo tenemos que encontrar, tiene que reflejarse en su carta. Aquí apenas tenemos la carta con el dato 15 de agosto de 1769 a las 11 de la mañana en Ajaccio, en Francia, Córcega, en la isla de Córcega. Sí. Sí, es un pueblo en la isla de Córcega. Yo he visto la carta también con ascendente en Libra, pero realmente ahora revisándolo de nuevo tengo que decir que probablemente es la carta más exacta que he visto, porque si uno va a los detalles uno se da cuenta. Entonces, si quieres comentar algo antes todavía, Luis. Sí, Walter, gracias. Pues mira, hay que irnos ahorita al entorno histórico, ¿no? Cuando él nace. Esta isla de Córcega perteneció a Italia en algún momento. De hecho, no precisamente a Italia, sino a la República de Génova. Y Génova después la vende a los franceses, ya más o menos por los tiempos en que él nace. Y de hecho su familia de Napoleón pues estuvo involucrada en ese proceso, ¿no? Carlos Bonaparte, en realidad eran Buonaparte, así como italiano, ¿ves? Y sí, pues siempre le hacían bullying a Napoleón precisamente porque nunca pudo dejar ese acento un poquito italiano en un país como Francia. Interesante el signo de Acuario en la casa 4. Exacto, un expatriado, realmente fue un expatriado Napoleón, porque después los corren de la isla, ¿no? Porque eran pro-franceses. Y hubo un tipo ahí, un tal, fue una especie de libertador de Córcega, ¿ves? Y hubo un tiempo en que se hizo la República de Córcega, o sea, pequeña isla, se convirtió en una república. Y fue revolucionario que de hecho, pues la familia de Napoleón en un principio apoyaba. Es interesante que son los signos fijos, están en este horóscopo en los ejes. Exacto. Y es que eso le da la fijeza necesaria, ¿ves? O sea, la tenacidad para cumplir sus metas y sus logros.
O sea, toda esa fuerza, esa pasión que tiene un escorpión en su ascendente. Y ver, está a los primeros minutos de Escorpio, el ascendente de Napoleón, a esta hora que de las 11 de la mañana. Que sí es una hora que, ya ves, una vez me encargaste que hablara un poquito del ritmo de 7 años y escogí la carta de Napoleón precisamente porque todo coincide muy bien, sus eventos más importantes en la vida van coincidiendo con el ritmo de 7 años, que ahorita que abras la carta, Ahí veremos. puedes a lo mejor comentar los eventos, sí, claro. Sí, los vamos Entonces, intercalando. entonces Se llama Paoli. Un tal Paoli era el revolucionario, el que pues quiso conservar Córcega, inclusive formuló leyes, hizo un congreso, todo eso, para que se fundara esa República de Córcega, pero luego finalmente quedó a manos de los franceses. Y entonces después es perseguida la propia familia de Napoleón, les quemaron su casa, Napoleón y su hermano José, José es el mayor de ellos, ¿no? El que luego fue rey de España. Tuvieron que ir en un barco a rescatar a la familia porque ya los querían linchar. Pero bueno, eso ya viene más adelante, un poquito más adelante. Entonces, probablemente todo este ambiente, ¿no? De tantos cambios con el ascendente y el signo de Escorpio lo vivió con unos fuertes impactos. Sí. Escorpio es un signo muy apasionado, ¿sí? Sí. Y podemos ahora ver dónde se vive mejor las cualidades del signo de Escorpio. Marte nos va a dar la primera pauta. Claro. El regente tradicional es Marte, y ese Marte es interesante en la casa 11, ¿sí? Y en el signo de Virgo. Y el signo de Virgo es como muy detallista, ¿no? Que puede ser hasta obsesivo, pero no se le pasa un solo coma cuando hace una corrección de un texto, ¿sí? Exacto. Pues sí, suficiente tiene con un ascendente en Escorpio que ya le da cierta obsesividad y ahora con un Marte en Virgo pues se va al detalle, ¿no? Y por eso en sus campañas militares como que siempre tuvo éxito, como que las planeaba anticipadamente, ¿no? Y tomaba en cuenta pues todos los detalles. Y pues sí, Marte, el regente del ascendente, pues es un buen planeta como para un conquistador de la talla de Napoleón, que pues yo creo que en la historia no ha habido otro como él, ¿no? Y la causa 11 sería como la idea sería para causas, ¿no? Para causas sociales, nobles, etc. Sí, y pues amigos, compañeros del ámbito militar, ¿no? Ok, ¿cuáles le apoyaron para llegar a donde llegó, no? Sí, seguramente, claro, y toda esa trayectoria militar, porque se le facilitaba todo pues todo lo bélico, ¿no? Él estudió artillería un poquito más adelante. Aquí a los 14 años es precisamente, coincide con el Marte que está en la cúspide de la 11 o cerca de la cúspide. Coincide con que ahí cambia de una escuela militar normal y se mete a la escuela de artillería, Escuela Militar de París, y estudia artillería en esa Escuela Militar de París. Originalmente se fue a Brienne, que es otra escuela militar, ¿no? Pero ya de ahí pasa a la de París a estudiar artillería. Y coincide con ese Marte justamente ahí, pues cerca de la cúspide de la 11, ¿no? Entonces, en el ritmo de los 7 años, 0 años es el ascendente, 7 años es la cúspide de la casa 12, 14 años es la cúspide de la casa 11, se activa Marte y está ese cambio. A los 15 entra a la Academia Militar de París y a los 14 destaca en la Academia Militar de Brienne, que es Tenemos toda esa motivación que se desarrolló y provocó el cambio, fíjate. Sí, a los 15. Ahora sí, nos interesa, ¿dónde está el sol? El sol está en Leo. Claro. Casa 10, Sol y Leo, y además regente de la casa 10. Eso es una carta de alguien que tiene que triunfar profesionalmente en lo que elige. Claro,
el Sol en Leo, bueno, pues tiene que destacar a como de lugar, ¿no? Tiene que llamar la atención, tiene que ser famoso por estar en la casa 10. Y bueno, pues es el signo de los emperadores, de los reyes, pues es el signo de Leo. Y Ujú. ahí en la casa 10 pues justamente, ¿no? Es el que manda, el que gobierna. Sí. Fue embajador, creo, el primer cónsul de Francia también, ¿sí? Entonces, lo majestuoso, la vida pública, todo esto era algo que él seguramente disfrutaba. El ascendente Escorpio a lo mejor no tanto, pero el Sol en Leo sí. Claro, por supuesto. Es una combinación rara, ¿no? Porque pues son dos fijos. Pero es una combinación muy fuerte, muy difícil de Sí, doblar. por un lado, pues Escorpio es muy introvertido y Leo es extrovertido totalmente, ¿no? O sea, tenía esa dualidad en su personalidad. Los dos muy orgullosos. Y fíjate, justamente ahí, a esa edad, o sea, siguiendo con el ritmo de 7 años, Muy correcto. cuando toca el sol, Mm. muere el padre Carlos Bonaparte Ok, a los 17 años. y simultáneamente, sí, se gradúa, o sea, lo hacen subteniente, o sea, ya lo vuelven oficial a Ok, esa corta edad de 16 años. subió de rangos, ¿eh? Sí, Ok. exacto. Entonces Muy coincide con la muerte del padre y a la vez lo hacen subteniente, lo cual ya es un rango para un joven de 16 años, pues es una buena posición en el ejército, ¿no? Don Napoleón tiene la luna en Capricornio y Claro, posiblemente vamos a hablar todavía bastante de esa luna, ¿sí? Es una luna, si estaría vivo en este momento, tendría tránsitos bastante fuertes. Es una luna en Capricornio que es una luna ambiciosa, pero si uno ve las dignidades esenciales, es una luna débil, ¿sí? sí, está en detrimento, en exilio. Probablemente había una cierta debilidad, dificultad de expresión, pero al mismo tiempo eso a lo mejor esforzó la ambición, ¿no? Bueno, tenemos suficiente con el orgullo de Leo o el egoísmo de Leo. Y bueno, ahora esa luna en Capricornio pues también es bastante egoísta, como que nada más piensan en ellos mismos. Y también nos referimos a su mamá, que debió de haber sido una persona también como muy autoritaria y muy tirana. De hecho, Leticia Bonaparte tuvo 13 hijos, de los, Pues, sí, bien, 13, de los cuales sobrevivieron 8, porque pues en aquellos tiempos había mucha mortalidad infantil, ¿no? claro. ¿Y cuál fue él? No se Es el sabe. segundo. Primero Pero, José y luego Napoleón. Luego viene Luciano, Jerónimo, Luis, Carolina, Elisa y Paulina. ok, deseados, sí, Y ok. a muchos de ellos los hizo reyes de los lugares que conquistaba. José, pues ya ves, era el famoso Pepe Botella, que fue el rey de España. Jerónimo también fue rey y no me acuerdo cuál de otros. Creo que Luciano también lo hizo rey de alguna de sus conquistas. Una relación casi maternal con los hermanos, ¿sí? Sí, pues está en la casa 3 esa luna y sí, o sea, tuvo una gran responsabilidad con los hermanos, ¿ves? Porque eran tantos y era una familia, pues más o menos que no era muy pudiente, ¿no? O sea, el papá pues tenía que trabajar para mantener a toda la bola de hijos. Sí, era notario este señor Carlos Napoleón, Carlos Bonaparte. En general, la astrología tradicional dice que la luna es bueno en la casa 3, está en su regocijo, Ajá. es una luna de mucha información, muy comunicativo, a lo mejor una cierta concentración, ¿no? Que le ayudó también en avanzar profesionalmente. Sí, he Sí, visto y bueno, al estar en Capricornio, pues también lo hace ser un buen estratega esa luna en Capricornio. frío, sí, frío, Sí, con mucha frivolidad, autoritario, egoísta, no sé. Y sí, con mucha responsabilidad a los... ya tenemos dos planetas en tierra, fíjate. La mamá era de una familia más o menos acomodada de Génova. Ok, De ahí sí. provenía la madre.
Sí, se puede entender. Con Mercurio pegado al medio cielo, me sorprende esto. Sí, los planetas en los ejes normalmente son muy fuertes, muy prominentes. Sí, Algo exacto. significaría que de alguna forma era un comunicador. Si a esa persona hoy día le das un micrófono, no lo suelta nunca. Pues sí, ya ves cómo alborotaba a todas las masas con sus discursos y los arengaba para ir a pelear, ¿no? Mandó pues cientos de miles de soldados a morir, ¿no? Pero sí, se instalaron eso de que los jóvenes tenían que ir al servicio militar, todos, ¿no? Sí. Eso Pero viene no de solo eso, también fue, como dijiste al principio, un buen estadista, porque ah, creó el código napoleónico, ah, que hasta la fecha está vigente ese código. Ahora, bueno, le llaman Código Civil de los franceses, pero fue creado por este señor, ¿ves? Entonces, pues sí tenía una gran visión con ese Mercurio en el medio cielo. Ahora, Mercurio en Leo, pues también es vanidoso y lo, egoísta, como el Sol en Leo, ¿no? lo logró comunicar, ¿no? Muchos de nosotros tenemos buenas ideas, pero no todos, no todos nos escuchan, ¿no? Sí, a ese sí, con este Mercurio lo escucharon. ¿Sí? Claro, sí, claro que sí. Entonces, este Mercurio es también el dispositor de Marte en la casa 11. Eh, Fíjate que este personaje que te digo que fue o quiso ser el libertador de Córcega, este Paoli, ¿Sí? él lo admiraba mucho. Entonces, me da la impresión de que ese Mercurio en Leo es esa admiración que sentía por este personaje, ¿no? Y de ahí yo creo que le pica ahí el ser militar y el ser conquistador y tratar de arreglar todos los problemas políticos de esos países. Venus, ahí tenemos Venus, Josefina, ahí está la Josefina, sí, Venus, sextil con Marte, Venus en Cáncer, es una Venus muy dulce, mm, es una Venus con un buen aspecto a Marte, sí, y aquí hay mucha pasión, afición y por la comida, ¿no? con la comida, ya Claro. vemos Casa Noel, Y, romances de sus viajes. y al estar en casa 9, pues le da gusto o preferencia por otro país que no sea el de él, o sea, prefirió irse a Francia, pues yo creo que cualquiera, ¿no? Hubiera preferido ir a vivir a Francia y además formar parte importante del gobierno francés, a haberse quedado en su islita, ¿no? En su islita ahí, pues cultivando, pastoreando, haciendo cosas, pues totalmente sin Es, importancia para un Leo, ¿no? Venus rige el descendente, ¿sí? Entonces se ve que es la esposa viene del extranjero Sí, y Venus también está en la casa 12. Y había varios romances, ¿no? Había varios amores secretos también. sí, aunque como que no tiene mucha fama de eso, de ser conquistador, bueno, conquistador de países sí, pero no de mujeres, sino Amores, más bien como que la fama que él tenía era como de mucha timidez, como que le daba miedo el sexo opuesto. ok, bueno, toma, por eso la cara que pone ahí en la foto, ¿ves? Ajá. Ahora, Sí. ve, por esas fechas se casa con Josefina en 1796, cuando justamente está tocando Venus. Cuando toca Venus, cuando tiene 27 años, Sí, y lo mandan o sea, le dan la comandancia del ejército supremo de Italia. ok, y No ahí sé es, si, bueno, me imagino que es el ejército francés que estaba destacado en Italia, ¿no? Y así le llamaban ellos, o sea, algo así. mira, entonces se activó Venus puntualmente. Sí, claro. Júpiter, Júpiter en la casa 1, ¿ah? Sí, ahí está bien gordo, mira. Eso ayuda mucho, Júpiter en la casa 1, ¿no? Claro, sí.
Sí, Bien. bueno, pues obsesivo, ¿no? O sea, si de por sí es obsesivo, pues con un Júpiter ahí se vuelve todavía más obsesivo. Y sobre todo obsesión por expandirse, ¿no? Por expandir su imperio, Y le conquistar en el extranjero. seguridad, le da seguridad. Marte está en sextil a Júpiter, pues eso le da seguridad, ¿sí? Ajá. Y bueno, mucha creatividad y mucha, pues una gran imaginación que le da ese Júpiter, ¿no? Para lograr sus conquistas. Ya, ya, ya. ¿Qué se Bueno, sabe? sabes que te vuelve temerario también Júpiter, como sabe que siempre te va a cuidar Júpiter, pues te vuelves abusivo de los peligros, ¿no? Sí, eso es, puede pasar, sí, claro que sí. Y ese sextil a Marte, pues con mayor razón, ¿no? Ujú. No Bueno, tenía miedo, de por sí los Leo ya ves que no tienen miedo de nada, ¿no? Entonces este Marte, Júpiter, como que le da esa temeridad para irse a meter y conquistar y meterse a la batalla él mismo, ¿no? ujú. A lo mejor también esta visión estratégica y todo Sí, esto, claro, claro. ¿sí? Júpiter, porque va con un punto de partida bastante optimista, ¿no? Eh, Entonces, pero también eso puede producir excesos. Y ahí está ya bien panzón. Sí, exacto. Es eso que te decía antes, ¿no? El gusto por la comida es a Venus en Cáncer. Claro. Ay, aquí está. Ah, mira, ahí está la tumba de Napoleón ahí en París. La tumba de Napoleón, sí, yo cuando estuve en París, con mi foto, es impactante, ¿no? Hasta la tumba, mira el tamaño. Y tiene Tauro en la casa 8, esa, la casa de la muerte, y la tumba enorme, enorme, Ajá, ¿sí? sí. Saturno está débil en el signo de Cáncer y opuesto a Saturno, a la Luna. Pues sí hay una recepción mutua, pero bueno, eso empata tanto el detrimento de la Luna como el detrimento de Saturno, como que empata las energías, ¿no? ¿Sí? Pero Y de todos modos pone en una situación muy delicada la relación con la madre. sí, claro. Bueno, es que Elsa a los 9 años de edad abandona su hogar materno. A ¿Sí? esa edad, o sea, siendo un niño, lo mandan a París ya al colegio militar. Ajá. ¿Ves? Ah, Entonces, yo creo que eso se refiere pues a la pérdida del cariño materno. Bueno, de por sí la mamá se veía así medio tirana, pues, sí, sí, y que sí. estaba con tanto trabajo que a lo mejor era una madre muy frívola que no le hacía caso, ¿no? Bueno, me llamas en una hora, estoy ocupadísimo. Por favor. Ya, perdón. Entonces, esto es un Saturno en la 9. Pero este Saturno en la 9 también a veces es un indicador de una educación religiosa Ah, dogmática. sí, claro. En la familia de Carlos Bonaparte había pues religiosos. De hecho, gracias a eso, porque eran los ricos los religiosos, bueno, todavía, ¿no? Ujú. Eh, eh, Gracias a ese tío rico religioso puede acceder al colegio este de Brian y una de las hermanas también le consigue una beca para estudiar, ¿ves? O sea, gracias a esto le llamaban en aquel tiempo algo como un favor del rey, o sea, tiene su nombre especial, ¿no? Ujú. Si uno ve la carta con la casa 9, dices, si vas de viaje, si vas lejos, organízate bien, ¿eh? Pues bueno, ese Saturno pues también representa la pérdida que tuvo ahí en Rusia, que bueno, Pues, seguramente la vamos a ver más adelante. no calculo bien el invierno. Exacto, sí. Ahora, fíjate, Saturno en cáncer a veces también para problemas de estómago, ¿no? Entonces, Sí, no sé. correcto, exactamente. Sí, tanto la Luna en Capricornio como el Saturno en Cáncer, por supuesto que tenía malas digestiones este cuate. Y quizás, pues, ya ves que no era muy alto él, Sí, ¿ves? sí. Entonces, también por lo mismo de esa deficiencia de absorción de nutrientes, a lo mejor por eso no creció como debería, ¿no?
Fíjate, eso se ve la carta como una carta tradicional, nada más con los aspectos mayores se ve hasta ahora apenas así. La casa 9 sí llama la atención, Sí, el claro. medio cielo, un sol tremendamente fuerte, no tiene ningún aspecto, fíjate. Y después el Marte en la 11, Júpiter, esto sería la carta hasta este punto, donde realmente la oposición Luna-Saturno es lo más difícil. Sí. ¿Sí? Y eso es algo que normalmente en la astrología tradicional también se relaciona con melancolía. Antes no decían depresión, Ajá. decían melancolía. Sí, claro. Sí, Saturno es muy depresivo en Es Cáncer y luego en oposición a la Luna. Pero eso también tiene que ver con cómo en la forma que salen expatriados de ahí, de Córcega. claro. Porque son perseguidos. O sea, ya a la larga, al principio, pues sí querían a este líder Paoli, porque sí representó pues un símbolo para todos los corsos, ¿no? Pero ya después, cuando esta familia se le pega más a Francia, pues fueron perseguidos. De hecho, esas becas que consiguió el tío religioso a los hijos de Carlos Bonaparte, causó mucha envidia ahí en el pueblo, ¿ves? Entonces, ese fue el motivo por el cual pues les incendian la casa. José y Napoleón ya vivían en Francia, pero entonces salieron pues huyendo, ¿no? La mamá con los hijos pequeños salen huyendo ahí por Córcega, por las playas, se tuvieron que ir a esconder hasta que José regresa en un barco y los rescata. Bueno, por el año de su nacimiento nace adentro de los inicios de la Revolución Francesa, ¿no? Le tocó ya siendo oficial, sí, claro. Tocó nacer y desarrollarse en Sí, este ambiente, sí. ¿no? Ahora, ahí te acuerdas en la Revolución Francesa, lo bueno es que todavía estaba joven y todavía no figuraba tanto, si no, igual lo hubieran ejecutado, ya ves que todos se ejecutaron en esa Revolución Francesa, Pero los guillotinaban. vamos con Urano para ver qué dice Urano. Pues sí, en la 7. Urano en la casa 7. Ajá, pues inestabilidad en las relaciones de pareja, ¿no? Aquí ya puse los aspectos menores también. Ah, bueno. Urano fuerte, fuerte en el Sí, sentido que es angular, que produce una inestabilidad, claro, en relaciones, en matrimonio. claro. Y hay una oposición a Júpiter que puede dar una cierta genialidad, una cierta rapidez. ¿Sí? Sí, El trígono a Marte también. sí, inteligencia, te digo, estrategia. Esto es una rapidez nuestra. Exacto. Capacidad de solucionar sus problemas de manera, pues así como le brotaban, ¿no? Con ¿No? ese Urano, Marte, Júpiter. Fíjate, justamente tiene un retorno de Urano, creo que el tercer retorno de Urano lo tiene en 11 grados de Tauro y ahorita está casi en ese grado. Sí. Entonces, Fíjate que ahí cuando toca Urano, rompe con Josefina. O ya ves que Urano rompe. 9 rompe con Josefina. Ajá. Y un año después se casa con María Luisa. Ok. En 1809 se divorcia de Josefina. Y está en la fase de Tauro, regido por Venus. Sí. Okay. Y se casa con María Luisa en 1810. Ok, mira, muy exacto. Lo Claro. interesante es que también que tiene el Mercurio en cuadratura a Urano. ¿Sí? Entonces, Mercurio. Pues sí, Mercurio Urano, eso lo pone medio nervioso, ¿eh? Lo hace impaciente con la lentitud mental de otros. De hecho es Josefina, porque Josefina sí perteneció a una familia muy, pues, de mucho dinero o de nobleza, pues, y es la que lo proyecta, ¿ves? Lo presenta con los generalotes de la época, le dan buenos trabajos. Gracias. Ella fue la que le metió el hombro a Napoleón, ¿ves? Y realmente lo hizo crecer.
Mm. Ahora, esa Josefina a lo mejor en primera instancia sería esa Venus. Ujú. Ya ves que se casa con ella cuando toca Venus y pues llega, toca Urano y rompe con Josefina y ya se casa con la otra. Eso es. Sí, 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 sí. Esto, sí, de todos modos, que Urano en la casa 7 realmente en general tienen un cierto miedo al compromiso, ¿no? Y miedo a los demás en general, a todos a todo el entorno, ¿no? Potencializado por la cuadratura Mercurio. Sí, Ujú. ok. Pero a la vez esa cuadratura pues le da inteligencia, pues son los planetas más inteligentes, Mercurio y Urano. Sí. Esa inteligencia sobresaliente que tuvo Napoleón, a pesar de que los leo como que no son así como muy, Ujú. muy ágiles mentales, ¿no? Lo que pasa es, lo que hay con ese Mercurio es un Mercurio muy subjetivo. ¿Sí? Entonces, Ya. una rapidez mental muy subjetiva que no toma en cuenta a los demás, que a lo mejor convenza, Sí, no, no, no. pero no toma en cuenta. No es un Mercurio democrático. Son yoyos como algunos amigos que conocemos. Entonces, aquí agregué Neptuno y ahora se vuelve más interesante el asunto. ¿Entiendes? Este Marte está en conjunción a Neptuno. Este Neptuno Exacto. confunde al Marte. El Marte Neptuno es la huida, ¿no? Es el espanto, esto es raro. Yo no digo extraño que tiene Marte Neptuno. Sí, yo lo veo también como sus sueños de grandeza, ¿no? Ese Neptuno eran todos esos sueños de conquista, de guerra, de matar, de destruir al enemigo, ¿no? Como que todos son castillos en el aire. Confusiones. Sí, Es, pero bueno, tuvo otras herramientas para cristalizar todos esos sueños neptunianos que pudo haber generado ese Marte-Neptuno ahí en Casa 11, ¿no? sí, 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 sí. Y ese Marte, el Neptuno normalmente también debilita. ¿Sí? Sí. Y tú que eres médico, tú debes saber que Neptuno a lo mejor sobre Marte respecto a las defensas no es nada bueno. Fíjate que aquí se ve que padecía de estreñimiento con ese Marte en Virgo, Neptuno. Los intestinos de Virgo, sí. Sí, los intestinos era su coco, aparte del estómago, ¿no? Pero el estómago quizás era por exceso, por glotonería con esa Venus en Cáncer. El ascendente en Escorpio también tiene siempre que ver con intestinos. Sí, claro, el sigmoides recto llano. Ya, ya, ya. Y Marte rige la clase 6, ¿no? De las enfermedades. Entonces sí se puede ver una Claro. cierta tendencia, ¿no? Ok. Marte produce calor en el órgano regido por el signo donde está Marte produce calor. Entonces muchas veces, por eso digo que es estreñimiento, porque el calor seca las heces y Mm. bueno, les cuesta mucho trabajo evacuar. Y básicamente, probablemente bastante oral, ¿no? Por Venus en Cáncer y Luna Saturno, cuando hay una escasez, cuando hay una temática, Exactamente, sí. compensa fácilmente por una oralidad, ¿no? Claro, todas esas carencias afectivas que tuvo en su niñez, ¿no? De que la mamá pues no tenía tiempo para estar atendiéndolo y de hecho pues tuvo muchas responsabilidades, ¿no? Esa luna en Capricornio pues le da responsabilidades para con los hermanos más pequeños. ¿Sí? Y el Saturno regente de la casa 3. Sí, exacto, también. Bueno, ya avanzamos algo, metemos a Plutón. A ver qué dice Plutón, lo tiene aquí abajo, Plutón. Y ahora se ve interesante. ¿Ves el gran trígono? Se ve dos cometas, tiene dos figuras de cometas. Sí, el patrón cometa, Cuando hay un gran dos trígono, cometas exactamente, entonces tres planetas en este dos caso, sextiles. cuatro planetas están en este trígono, en Ajá, logra concretizar y te exacto.
una oposición a Venus, dos sextiles. Eso es un cometa. Dos cometas. Y el otro cometa es punto Con focal. Júpiter. Oposición a Urano, el trígono, y un sextil y otro sextil. Entonces, ese señor, sí, esa carta está como predestinado para vuelos muy altos. Pues sí, claro, fíjate, ese gran trígono pues le da facilidad para desenvolver todo, pero ve que bien aspectado está Plutón, precisamente el que estamos hablando ahorita. El planeta Plutón agregó una dimensión de poder impresionante a eso. Exacto. Y reformó y transformó y transmutó todos los simbolismos de Plutón que quieras ponerle, toda Europa, ¿ves? Con ese código napoleónico, con esas conquistas que hizo, con eso de combatir a los ingleses, ¿no? Para romper la tradicionalidad de los ingleses que tenían subyugado toda Europa. Los puso en orden. Sí. Ahora, sí, precisamente Plutón tiene que ver con la artillería. Ve, aquí está su verdadera vocación en los estudios de artillería, ¿no? Plutón. Claro, arte de la guerra. Exacto. Y el otro, pues, el otro cometa que estabas describiendo, está Júpiter-Urano involucrado. Normalmente aquí pues son facilidades, ¿no? Los cometas como que dan facilidad para desempeñar, sobre todo el planeta líder, que sería en este caso aquí Júpiter y en el otro caso sería Venus, ¿no? Los líderes del cometa. Dos planetas benéficos como puntos focales. Sí, y le da la buena fortuna que siempre tuvo, bueno, siempre hasta que se le acabó el hechizo. Que fue precisamente aquí. Cuando deja de tocar planetas es cuando viene la caída de Napoleón. En el ritmo de 7 años me refiero, ¿ves? O sea, ahí empieza ya sus desgracias, se mete a Rusia, cuando viene por aquí, y luego viene pues la batalla esa que pierde con los ingleses, ¿no? La batalla esa de Waterloo, que estaría por aquí. Bueno, ahorita si quieres seguimos. Si quieres terminamos con Plutón. Fíjate, ese código napoleónico fue promulgado el 21 de marzo de 1804. O sea, ve qué coincidencia con la fecha, ¿no? O sea, a lo mejor pues tenía ahí unos asesores astrólogos que le dijeron que esa fecha es buena. ¿Cuál era la fecha? 21 de marzo de 1804 promulgan el código napoleónico. Y él tiene la edad. 1804, ahora verás. Pues está por ahí. A los 30. Está por ahí por la casa 7, por aquí más o menos, va empezando por la casa 7, por la cúspide de la 8, digamos. Y se activó el Venus de la casa 9. ¿Sí? De hecho, fíjate, ahí es cuando lo hacen emperador. Cuando está entrando a la cúspide, cuando está en la cúspide de la 8. Bueno, ya en la 7, pero acaba de cruzar. El 2 de diciembre de 1804, por aquí. Mira, muy exacto. Lo hacen emperador y ese mismo año redacta el código napoleónico. Bueno, sus achichincles, ¿no? Sus secretarios, seguramente. Quirón en la casa 5. A ver, ese sí no lo tengo aquí. Ahora hay aspectos al sol. Hay un quincuncio al sol. Hay una semicuadratura del Sol a Venus también, ¿ves? Sí. No tiene aspectos mayores, ¿sí? Pero tiene este aspecto menor. Y estoy yo viendo algo, ¿viste, Luis? Los anticias, ¿no? 0 grado de Cáncer. Tenemos 22 grados. Tenemos entonces aquí 30 y hace conjunción con Urano. ¿Será que tenemos un equinoccio Sol-Urano? Pues sí. 22 a 8, ¿ok? ¿Sí? Entonces estaríamos aquí, ¿sí? El Sol tiene un equinoccio con Urano. Entonces también hay muchas cosas inesperadas, ¿sí? Con él. Hay probablemente una fuerte herida. Aquí hay algo con el padre. Sol Quirón. O esa figura que te hablaste, que eres un día, ¿no?
que finalmente no, las cosas ni se dieron tan bien. Y el Sol Venus es una situación con los amores. Que Sí, no, exacto. Esa timidez de la que pues, sus biógrafos hablan con frecuencia, ¿no? De que era como muy tímido. De hecho, mandaba a sus generales a conseguirle citas con las mujeres que le gustaban. Creo que hay una película que habla de la vida de Napoleón donde queda muy claro eso. pues sí, Pero sabes que también es precisamente este dolor o este rechazo, sí. es el rechazo de que, por un lado está Saturno aquí con un trígono, pero Saturno es frustración, ¿no? O todos esos placeres que pudo haber tenido siendo un hombre tan importante, pues como que él por estar ahí conquistando y dirigiendo a la tropa se perdía de todos esos placeres que pudo haber tenido en la corte ahí en París. Mira, cuando las heridas de Quirón generan rencor, y cuando le das a alguien que tiene rencor, le das poder, cuidadito. Ándale. ¿Ah? Eso es no es no es una ley, pero es una regla, así que se repite con frecuencia. Y ve, casi nadie habla de sus hijos. ¿Y tiene hijos? No sé. Entonces, ahí hay otra historia, una cosa. Exacto. No sé, pues ahora sí que el libro que estuve revisando, nunca vi referencia a los hijos, más que nada sus conquistas y sus amores y sus broncas ahí con los militares y con los golpes de Estado y la pobreza de Francia, ¿no? Aquí puse los nodos lunares, agregué los nodos lunares, el nodo Ajá. Géminis, el nodo norte en Sagitario, Ándale, Géminis Sagitario. Géminis Sagitario y de la casa 8 a la casa 2. Él tendría que haber aprendido a generar propios recursos, nada más seguirle el dinero de otros. Sí, bueno, sí relacionado con negocios, pues sí, pero también con elevar la mente, ¿no? Porque viene con un nodo sur en Géminis y pues Géminis es, ok, sí, la mente, pero muy básica y muy elemental y el nodo norte en Sagitario, pues la misión en la vida que él tenía pues era desarrollar la alta conciencia, que quizás sí lo consiguió, ¿no? A través de su desempeño como gobernante, como emperador. Y es interesante que el planeta que rige el nodo sur es Mercurio y es ese Mercurio que está pegado al medio cielo. Al medio cielo. Entonces, Ahora, ¿tú cómo ves? O sea, porque yo creo que, ya ves, Ptolomeo decía que Mercurio se exalta en Virgo, pero Mercurio también rige Virgo. Ahora, se refiere al grado de exaltación de cierto grado en Virgo, ¿no? Pero para mí que Mercurio se exalta, o sea, Mercurio preferentemente le gustaría estar en Acuario, ¿no crees? estoy yo totalmente de acuerdo. Sí, Yo tiene más lógica, ¿no? cuando yo estudié como tú en los años 80, en Europa, en Suiza, en Alemania, a nosotros enseñaron que Mercurio está exaltado en Acuario, En Acuario, y está en caída en Leo. Y en es Leo. sí, porque Mercurio Sí, debe ser un planeta objetivo y en Leo puede ser que es un buen comunicador y hablador, pero no es objetivo, es subjetivo. exacto, exacto. Y nomás habla de sí mismo, o sea, un Mercurio en caída, en este caso el Mercurio en caída en Leo, pues se vuelve ególatra. Pues checan los políticos, ¿no? La mayoría de los políticos tienen Sol en Leo y seguramente Mercurio en Leo. ¿Y cómo son? Pues hablan de sí mismos, ególatras, vanidosos, presumidos, así, y quieren llamar la atención a como dé lugar. La razón, puedes estar seguro. Está difícil de convencerlo. Entonces, en la casa 8, muchas veces la gente vive del dinero de otros, viven en dependencia, en deudas y con el dinero de otros, y lo que tienen que hacer es aprender a generar propios recursos. No, Exacto. Sí, hablando de casa 2 y casa 8 relacionado con dinero. Sí, exactamente.
Bueno, entonces déjenme ver. Y bueno, finalmente dejó quebrada a Francia, ¿no? Sus guerritas, se gastó todo el dinero de Francia y dejó en la miseria a los franceses. Sí, 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 definitivamente. Bueno, aparte de, pues, de las guerras y los bloqueos que le metía a Inglaterra, ¿no? Estoy viendo que no tiene aire en su horóscopo. Exacto, no tiene nada de aire. Es objetivo. El Ajá, está en aire, es lo único, no tiene aire. ¿Sí? Tiene fuego, tiene tierra, tiene agua. sí. Mucho agua, pero tiene agua, pero no tiene aire. Le faltaba aire, le faltaba objetividad. Creo que en el caso de Napoleón sería una bendición, ¿no? No tener aire. A lo mejor si lo piensa tantito, no hace todo lo que hizo. Okay. Ok, entonces, Y bueno, pues tenía sus buenos asesores, ¿no? Como el general Murat ya, y claro. otros generalotes que, bueno, a lo mejor cumplían esa función de la carencia de aire que este Napoleón tenía. Bueno, agregamos una carta más. Es una carta muy especial. Es una carta que a lo mejor muchos de ustedes la ven la primera vez. Nosotros hemos trabajado con este tipo de cartas. Yo me topé con ese tipo de astrología ya en los años 80, cuando comencé a estudiar astrología en Europa. Luis practica con frecuencia este tipo de astrología. Es una astrología que se llama, en mi caso, lo que más he estudiado es la cosmobiología alemana, desarrollado por Ebertin. Sí, Reinhold Ebertin. Ebertin, él estudió con la escuela de Hamburgo. Sí, la mamá de Ebertin, esta Elsbeth Ebertin, fue compañera de Alfred Witt, el creador de esta astrología. Pero al hijo, a Reinhold Ebertin, no le gustó la técnica de los planetas transneptunianos. Esa es la diferencia con la cosmobiología de Ebertin, con la astrología uraniana pues, la escuela de Hamburgo, ¿no? Así le llamaron originalmente la escuela de Hamburgo, que fue pues, la escuela, digamos, o las técnicas de Alfred Witte, que compartió por medio de la escuela de Hamburgo y Sigrun, ¿no? Que era el director, digamos, de esa escuela de Hamburgo, que se lo jaló y a través de ellos hicieron famosa esta técnica de la astrología uraniana. Donde hay una cosa muy especial sobre los planetas hipotéticos. Esos planetas hipotéticos no se sabe muy bien cómo lo han percibido, pero tomen en cuenta, fue otra época. Fue una época finales del siglo antepasado y principio del siglo pasado, cuando en Alemania mucha gente, no mucha gente, algunos grupos, el círculo kepleriano estudió, el Kepler Circle, sí. Estudió astrología, pero en una época que no había tantos libros como ahora. Nosotros hoy día tenemos bibliotecas inmensas, antes había pocos libros, entonces tenía que... Casi no hay, hasta la fecha casi no hay. Lo que tenía que hacer es observar, calcular cartas a mano y trabajar con la observación. Y a través de esa observación, siendo dos personas muy sensibles, Witte era Piscis, ellos desarrollaron 8 planetas hipotéticos. Sí, 4 descubrió Witte y 4 descubrió Sigrun, su socio. Y ya después, porque esto surgió por ahí de la Primera Guerra Mundial con Alfred Witte, que participó ahí en los bombardeos contra el ejército ruso. Entonces él pensaba, dijo, debe de haber algo con la astrología tradicional, ¿no? Que me ayude a identificar qué zona del campo de batalla van a bombardear los alemanes los rusos, para yo poder evacuar a mis tropas, ¿no?
Total que lo estuvo pensando en la Primera Guerra Mundial, que fue esa guerra de trincheras muy sangrienta, pero nunca lo descubrió. Entre la etapa de la posguerra, final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fue puliendo su técnica y fue perfeccionando todo esto, y es cuando empieza a descubrir, ¿no? Él decía, bueno, es que aquí debe de haber un planeta maléfico en este punto del zodiaco, porque ahí pasan cosas, ¿no? Ahí hizo estadística, porque él era topógrafo de Alemania, del ejército. El aeropuerto de Hamburgo, sí. Sí, y hizo mucha estadística de esos bombardeos de la artillería rusa. Y entonces, pues tenía toda la información y de ahí fue perfeccionando su técnica para decir, es que aquí debió de haber estado un planeta malo y aquí debe de haber un planeta benéfico, ¿no? Entonces son los primeros dos planetas que descubre, que viene siendo Cupido, que ahí lo podemos ver junto a Plutón. Está Plutón, aquí más arribita. Plutón, aquí. Y el de arribita es Cupido, ese que parece Venus con Júpiter. Ese es Cupido. Sí, y el maléfico es este de acá abajo, que está cerca del punto junto a Saturno, que es Hades, ¿no? Hades es el malo de aquí, de esta astrología. Hades, sí, ese es todo lo malo que puede pasar. Pero también luego descubren otros, ¿no? Está Cronos, que está ahí también junto a Plutón. Vamos, nosotros lo que queremos hacer en una segunda parte. Sí, analizamos todo esto ya con uraniana, con pura uraniana, pero ahorita nada más lo importante de esta carta y por la cual se las quería mostrar es la precisión que tiene este dial de 90 grados, o sea, aquí todo se convierte a 90 grados, o sea, los 360 grados los reducimos a 3 signos, Aries, Tauro y Géminis. Y entonces aquí ponemos cardinal, fijo y mutable, ¿no? Ahí anotamos los planetas en sus grados. Este que está aquí, que parece una crucecita con una flechita arriba, que está aquí junto al cero de Aries, arriba. Sí. Ese es Zeus. Y Zeus se asocia con las explosiones, las armas de fuego, la artillería, la milicia, todo lo que es militar. Entonces, en la carta natal de Napoleón, con la técnica de la Escuela de Hamburgo, tiene una precisión impresionante. Por eso me gusta mucho esta astrología, ¿ves? Porque llegas al meollo del asunto de manera casi inmediata. Si ven, aquí no tienen casas, pero no hacen falta. Entonces, del otro lado de la flecha está Júpiter, el expansivo, ¿no? El que ya veíamos con la astrología convencional. Veíamos que pues, es su necesidad de conquistar y de expandir su reino. Aquí es la artillería, que era la especialidad del joven cadete de Napoleón, que estudió ahí en la Escuela de Artillería de París, y Júpiter del otro lado, y a la vez forma el punto medio también aquí con Quirón. Lo que veíamos también con la carta que analizamos anteriormente, pues es Venus, las mujeres, y Quirón del otro lado, que también hacen punto medio. O sea, esa dificultad que él tenía para relacionarse con las mujeres, ¿no? Aquí se ve claramente con este Quirón, que es como ese rechazo o pues ese dolor de que le costaba trabajo, ¿no? Entonces, y así. Esto lo que estabas describiendo se llama punto medio. Exacto, es el punto medio. Tenemos aquí el 0 grado de Aries y con el planeta, ya se me olvidó de nuevo, Zeus. Es el punto medio entre Venus y Quirón. Pero en la astrología uraniana el 0 de Aries es el punto más importante de una carta, porque es donde proyectamos la energía al exterior, es donde nos hacemos famosos. Si tú tienes un planeta ahí, a través de ese planeta te vas a hacer famoso. En este caso de Napoleón, tan solo con tener un planeta ahí, pues es el de la artillería, el de la guerra, el de la milicia, el de las conquistas, las explosiones, armas de fuego, todo eso tiene que ver Zeus. Es un tipo de puerta al mundo, ¿sí? Y la nobleza, como los emperadores, pues también Zeus era el rey de los dioses. Ok, potencializado por Júpiter, que está
a 135 grados de 0 grados de Aries, porque está en ese sitio. Okay. Sí, entonces a todo esto se le llama figura planetaria cuando está involucrado el 0 de Aries, Zeus, Venus, Quirón y Júpiter, todos esos están involucrados en la figura planetaria y vas uniendo los simbolismos de cada uno, más los simbolismos de todos estos planetas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es Admeto, el que está, o sea, siguiendo de Zeus para abajo es Admeto, luego Venus, luego Poseidón, Cupido, Cronos, Hades. Cronos es este que sigue, Hades. Admeto, ¿dónde está? Admeto es este que está por la rueda de la fortuna. Arriba. Ese es sí, ese que parece Mercurio. Eso es que hace todo lento, eso frena. Exacto, es denso y te pone obstáculos y cosas así. Y este de acá que está del otro lado, por el Sol, viene siendo Apolón. Eso es Apolón, sí. Y este que está entre los nodos y Marte viene siendo Vulcano, aquí arribita, y del otro lado. Entre nodos. Este triangulito con una flechita, sí, es Vulcano. Y bueno, todos tienen su simbolismo y la verdad que cuadra muy bien. Pero bueno, como dice Walter, eso pues igual lo hacemos ya con Uraniana, otros eventos de Napoleón y otras cosas. Nos dedicamos a platicarnos todo lo que se sabe de la astrología uraniana, de la historia. Exacto. Esto nomás es como una introducción y sobre todo para que pues el público de Walter conozca un poquito más de la astrología uraniana. Pues sí, para que tomen en cuenta, eso es como para ampliarlo, ¿no? Sí. Sí, es la astrología del futuro, ¿eh? Para mí me ha convencido y llevo poco estudiándola, pero estoy convencido de que es otra cosa. Es como una lupa, ¿sí? Ándale, sí, como una lupa. Y llegas, y sobre todo este dial de 90 grados es magnífico, es una cosa maravillosa. Ok, entonces, bueno, señores y señoras, nos vamos a quedar hasta aquí. Aquí tienen ustedes los datos de Luis Michel, el email, teléfono, Facebook y Instagram. Y conmigo también están el email. Bueno, este de la foto es Bolívar. Es Bolívar, está genial. Pero bueno, sobre todo porque Napoleón ya ves que salían las fotografías, bueno, no había fotografías, eran cuadros con la mano escondida, ¿no? Las fotografías que los personajes tienen la mano escondida es que pertenecen a la masonería, ¿no? Es una seña que dan los masones. Oye, justo Mercurio se pone retrógrado, ¿eh? Tenía que meterse un error. Bueno, pero sirvió para explicar eso de Napoleón, ¿no? Bueno. Sí, bueno, ahí están mis datos, sí, ahí está mi correo electrónico, mi teléfono, WhatsApp. Y bueno, gracias por haberme invitado, Walter. Y bueno, cuando quieras, hacemos una segunda parte de Napoleón, que hay mucho que hablar todavía de él. Gracias por participar. Y gracias por invitarme, sí. Vamos a seguir con la astrología uraniana, claro que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Ay, cuídense. Gracias.